Muchas veces se piensa que por ya tener más de 30, 40, 50 años es tarde para empezar algo nuevo, sobre todo para empezar un emprendimiento o para reformular tu vida, ¿no? Y buscar eso que siempre has querido ser. Y es una pregunta que muchas veces muchas personas nos hacemos en silencio. Y digo nos hacemos porque yo también me las he hecho, me las hice en algún momento en silencio. Entonces, eh, siempre es importante entender que primero nunca es tarde, ¿no? El único momento tarde que hay en la vida es cuando morimos y pues nada, ahí no hay nada más que hacer. Pero siempre podemos estar reinventándonos y siempre podemos estar haciendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas y sobre todo cuando hablamos de generar ingresos, poder generar ingresos de una nueva manera, sea de la manera en la que decidas hacerlo, ¿no? Yo decidí hacerlo, comencé de hecho cuando tenía 30 años y decidí hacerlo a través del network marketing, una industria que desconocía durante mucho tiempo, que había tenido muchísimos prejuicios, pero que con el tiempo aprendí que es una industria que es maravillosa, que me encanta, que me lleva a un lugar a un lugar y una posición en la que siempre quise tener, que es la de poder enseñar a personas y poder despertar a personas que tomen decisiones que puedan cambiar su vida para bien, ¿no? Generalmente decisiones que puedan cambiar su vida para bien. Como te dije, yo emprendí o tomé la decisión de emprender en Vision Bee hace más de 8 años, cuando tenía 30 o estaba muy cerca de los 30. Había muchísimos miedos. La verdad es que yo tenía la visión o las ganas de llegar a una posición muchísimo más alta en el trabajo en el que estaba, en el empleo en el que estaba. Quería llegar a una de las posiciones más altas, la verdad. Y entendí que para llegar allá necesitaba desarrollar habilidades. Habilidades que muy posiblemente, si seguía haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento, no las iba a poder desarrollar y por ende no iba a alcanzar esas habilidades. Entonces, un buen día me llama un primo y me presenta esta oportunidad de negocios. Me dice que bueno, que iba a hacer su inauguración y yo asistí, que le dije primero la familia y la plata y después, bueno, yo tenía otras cosas que hacer. La verdad es que cancelé ese otro plan y fui. Fue tanta la convicción con la que yo escuché esa información que yo dije, yo quiero estar allí. Y dije quiero estar allí por dos razones muy sencillas. Primero, porque podía empezar desde cero. Y me hablaron, en ese momento recuerdo que me hablaron que podía comenzar a cometer errores. Ya yo venía, bueno, básicamente venimos cometiendo errores toda la vida. Y en ese momento la persona que me transmitió esa información me dijo, no está mal cometer errores, el sistema nos enseñó a que no cometamos errores, a que mientras más perfeccionistas seamos y menos errores cometamos, más cerca de la calificación más alta a nivel educativo estamos. Pero también cuando cometemos menos errores en el empleo, pues mejor nos califican, y ciertamente me di cuenta que era así. Y la idea aquí era que no era que cometiera errores, sino que podía darme la oportunidad de cometer errores, verificarlos y corregirlos en el proceso. Y ese corregirlos en el proceso era un empezar de nuevo, o sea, reempezar, poder corregir esas cosas que no se hicieron tan bien desde el principio, poder empezar a corregirlas, y pues evidentemente eso iba a tener un resultado cada vez más positivo y cada vez mucho mejor. Además, me hablaron de que teníamos un sistema, de hecho, hoy en día que formo parte, tenemos un sistema educativo súper completo que me ha permitido aprender un montón de cosas que desconocía y reaprender un montón de cosas que sabía que tenía, de habilidades y de cuestiones, de negocios, de vida, que sabía que existían, pero que nunca había aplicado. Y me hablaron de algo súper interesante, que fue una de las cosas más interesantes que me pareció, que aquí aprendíamos
y aplicábamos al mismo tiempo. Y la idea era que al aplicarlo, ¿verdad?, iba a haber resultados económicos y luego poder enseñarle a otras personas exactamente lo mismo que nosotros lo mismo que yo había aprendido y lo mismo que yo había aplicado. Y así, una vez que haya aprendido y aplicado, poder enseñárselo, y entonces de cierta forma eso se iba a llamar duplicación. Y que en el proceso de aprendizaje, aplicación y duplicación iba a poder consultar absolutamente todo. Yo particularmente siempre he tenido un tema con ciertas figuras de liderazgo y pues me costaba muchísimo poder ir a aceptar que había cometido errores y poder decir que precisamente había cosas que mejorar y afrontar ese tema de cómo poder mejorarlo. Entonces eso me motivó. Primero me motivó muchísimo a poder hacerlo, a poder arrancar, y segundo me llevó a que dejara la vergüenza de un lado para poder seguir haciendo cosas, aprendiendo cosas, y que eso me pudiera estar generando cada vez más resultados, ¿verdad? Entonces me di cuenta, y sobre todo me hicieron entender que el verdadero riesgo, o sea, había muchos miedos, sobre todo hay que hacer una inversión, como en todo negocio, hay que hacer una inversión, y pues el mayor miedo que tiene todo el mundo es perder el dinero, ¿verdad? Primero, cayendo desde el punto de vista más bajo, que es que te puedan estar estafando. Segundo, desde el punto de vista de que pues no recuperes el dinero que invertiste. Y nada, pero ya yo venía haciendo un par de actividades como trading y algunas otras cositas donde había estado invirtiendo dinero, lo poquito que tenía, y realmente era sin acompañamientos. O sea, yo nunca busqué acompañamiento, comencé a hacerlo desde mi propia cuenta, y por supuesto eso me trajo como resultado que no gané nada de dinero. Pues sí ganaba en algunas operaciones, me generaban positivas, pero en la mayoría de los casos terminaba perdiendo el dinero, con lo cual terminé perdiendo la totalidad del dinero que había invertido. Entonces ya desde ese momento había comenzado a entender que si no arriesgaba, pues no iba a ganar más, porque definitivamente en el trabajo en el que estaba ya había tenido que arriesgar muchísimas cosas, es decir, había tenido que sacrificar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo para poder lograr mayores posiciones y que eso me generara, pues evidentemente mayor ganancia, mayor dinero, ¿no? Que al final es lo que buscaba. Entonces definitivamente entendí que el mayor riesgo estaba en que si no arriesgaba, pues no iba a ganar. El verdadero riesgo era no intentarlo, era poder mirar atrás y decir, hacía muchos años atrás que ya yo había escrito como un manifiesto que yo iba a ser empresario, y era el momento como ideal. La verdad es que nunca lo tuve como muy presente, pero ya había escrito. O sea, hoy que lo recuerdo, hoy que lo puedo recordar, te lo puedo comentar que ya había escrito como un manifiesto donde yo dije que iba a ser empresario, y esa era mi oportunidad. Esa era en realidad mi oportunidad para comenzar a ser empresario. Entonces allí tomé la decisión, y lo que comencé a aprender en todo eso, y que sobre todo aprender a que se puede emprender después de los 30, es que primero había muchísimas personas como yo, y hoy en día que estoy más cerca de los 40 que de los 30, me doy cuenta que siguen habiendo personas a mi edad, incluso un poco mayores que yo, que siguen habiendo personas con ganas de emprender, ganas de hacer las cosas, ganas de emprender desde cero, pero con muchísimo miedo. Entonces ahí hay un riesgo o mejor dicho, hay algo que a mí me gustaría que precisamente por eso es que estoy haciendo todo este contenido, para poder ayudar a cambiar esa mentalidad, a que la gente tenga una mentalidad quizás un poco más madura, más abierta, a que se pueda dar la oportunidad de arriesgarse. Y en todo esto pues he podido madurar un montón de cosas.
sobre todo a nivel personal, a nivel profesional. Este emprendimiento me dio una herramienta poderosísima, que es tener claridad en las metas, tener claridad en qué es lo que yo quiero lograr y para qué quiero lograrlo. Es decir, no solamente cuánto voy a facturar, sino qué es lo que voy a hacer con ese dinero que voy a facturar, ¿sí? Cuál es la meta que quiero alcanzar. Pues definitivamente me ha quitado las ganas de estar complaciendo a otras personas. De hecho, durante el tiempo he sido bastante consistente con lo que yo he querido, y precisamente me ha quitado las ganas de poder complacer a otras personas, porque quien vive la vida soy yo, quien quiere hacer las cosas soy yo, y quien quiere lograr mis metas soy yo, ¿no? Y por supuesto, tener más foco en resultados reales. Durante muchísimo tiempo también me puse metas inalcanzables, que quería facturar millones de dólares en meses, en pocos meses, cuando en realidad estaba facturando menos de $100 al mes. Entonces quizás traerme a tierra esto me lo dio, por supuesto, un proceso de mentoría que comencé a llevar a cabo, y me ayudó muchísimo, porque fue algo que realmente me puso los pies en la tierra, me ayudó a llevar a llevar mi negocio a la realidad de lo que estaba viviendo, y a entender qué era lo que yo podía dar y hasta dónde podía dar, ¿verdad? Hasta dónde podía dar solo, y entender que solo iba a poder llegar hasta un límite, y junto a un equipo que sigo construyendo me va a permitir llegar a un punto más alto. Y la idea es que mientras más grande sea nuestro equipo, pues más alto es el punto al que yo voy a poder llegar. Entonces, si me preguntas hoy en día qué necesitas para empezar desde cero a cualquier edad, lo primero es la voluntad, ¿sí? Son las ganas de hacerlo, las ganas de empezar, y luego tener un sistema. Y yo, por suerte, por fortuna, caí o desarrollo una oportunidad de negocios. No voy a decir caí, porque no caí ahí, sino tomé la decisión de formar parte de una oportunidad de negocios donde hay un sistema sumamente completo, tanto de capacitación como de plan de trabajo, como de acciones concretas diarias, para poder pasar a ese punto al que he querido llegar, ¿no? Y hoy en día me permito la oportunidad de poder ayudar a otras personas a que, si quieren ingresar dentro de ese mismo sistema, evidentemente tienen que cumplir unos pasos similares a los que yo cumplí, pero que tengan todo un sistema establecido, con un plan de trabajo diario claro, completamente claro, para poder alcanzar sus metas, que además no se van a quedar solos en ningún momento. Siempre van a contar con mi apoyo y con el equipo de soporte con el que estamos trabajando, que venimos trabajando con muchísima estrategia, y sobre todo, pero sobre todo, creerse que su historia recién comienza. Y ya para cerrar, lo que quiero dejarte es un pequeño mensaje para decirte que no estás viejo, estás más preparado que nunca, porque cuando el fuego es real, la edad no te detiene, te impulsa. Si quieres saber cómo puedes empezar a través del sistema que yo estoy desarrollando, comenta la palabra vívelo y te enviaré más información.